Dani, ¿me puedes ayudar con, con el siguiente slide, por favor? Bueno, en esta oportunidad y como estamos haciendo en las introducciones a las capacitaciones, vamos a hablar un poquito sobre la política de gobierno digital para los que están nuevos en este tema. Les vamos a contar y les vamos a ampliar pues, qué es la política de gobierno digital. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente la política de gobierno digital este año, en el 2008, fue lanzada y tiene estos 5 pilares. Los 5 pilares están todos centrados en las potencialidades que tiene el ciudadano, que esto es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces, el primer pilar que nosotros consideramos muy importante en la política es potenciar el rol que tiene el Estado con los diferentes actores en la generación del valor público con el uso de las TIC. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las cosas que genera el Estado y que los ciudadanos ven como una oportunidad de obtener un valor económico a partir de la información que tiene el Estado está a disposición de los ciudadanos. El siguiente pilar es la construcción sobre lo existente, permitiendo una evolución de la política de las entidades. Es decir, nosotros estamos absolutamente de acuerdo y estamos en toda la sintonía de que empezar de cero todas las políticas de tecnología o lo que sea, genera un retroceso. En cambio, si partimos de lo que ya se construyó, de las lecciones aprendidas que tenemos, de lo que ya se ha construido, podemos avanzar. El siguiente pilar es que simplificamos la política en 2 componentes, para el uso y el aprovechamiento de las TIC, tanto para el Estado como para la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros es muy importante que cualquier persona, sea un funcionario público o un ciudadano, un emprendedor, empresario, etcétera, pueda hacer uso y aprovechamiento de la información que se genera desde el Estado. El siguiente pilar es que nosotros consideramos que la política cuenta con propósitos claros que permiten orientar la implementación de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que las entidades ya tienen una hoja de ruta, una brújula, en donde pueden implementar sus políticas TI. Esto no solo para las entidades del orden nacional, sino también territorial. Por eso este pilar es tan importante. Y por último, consideramos que realmente no todo es para todo el mundo, sino que nosotros necesitamos segmentar la información y por tanto las entidades de acuerdo a sus características. Para ello, para poder hacer que esta política que está centrada en el ciudadano cumpla con este objetivo. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo básico que tiene la política de gobierno digital, como bien les mencionaba hace unos instantes, es el uso y el aprovechamiento de las TIC para mejorar la provisión de servicios digitales. Esta palabra servicios digitales, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a todos los servicios que ofrecen las entidades públicas a los ciudadanos. Es decir, un ciudadano hoy en día puede hacer el trámite de su tarjeta militar a través de las TIC, ¿no? A través de un portal en donde puede ingresar y obtener hacer este trámite. Entonces, los servicios digitales es la transformación de los servicios que hoy en día conocemos comúnmente a procesos digitales. ¿Para qué? Para hacer procesos internos en las entidades que sean mucho más eficientes y permitan la toma de decisiones de las mismas, generando que un empoderamiento de los ciudadanos y de esta manera se genere un desarrollo en los territorios
en los territorios y en las grandes ciudades para hacerlas inteligentes. ¿Esto qué quiere decir de inteligentes? Que nosotros podamos hacer procesos digitales en todos los niveles. Y todo esto que nos va a generar como colombianos y como Estado es que seamos más competitivos, proactivos e innovadores. Y estos tres aspectos lo que hacen es apuntarle al valor público y que por supuesto los ciudadanos tengan más confianza en lo digital. Básicamente este es el gran objetivo que existe de la política de gobierno digital. Siguiente. Bueno, hay algo que olvidé y quiero parar un segundo, hacer un paréntesis, es que no me presenté. Mi nombre es Janier Guerrero, yo hago parte del equipo de datos y soluciones abiertas del Ministerio TIC y hoy los voy a estar acompañando en esta capacitación. Les continúo contándoles. Estos son los dos grandes componentes que nosotros tenemos. Uno, el Estado como tal, y el otro es la sociedad. Para nosotros, los lineamientos que realmente apalancan y son habilitadores para el Estado y para la sociedad es que exista una arquitectura de tecnología, exista seguridad en esa tecnología, para que los ciudadanos y el Estado sientan que al disponer la información digitalmente tienen confianza en ello y por supuesto el acceso que pueden tener los ciudadanos al tenerlos digitales en los servicios, los trámites, tenerlos digitales. Entonces, esto se reduce como a 5 grandes propósitos que nos propone la política y es tener servicios digitales de confianza, tener procesos seguros y eficientes a partir de las capacidades en la gestión de la tecnología de la información, tomar decisiones basadas en esa información que tenemos allí disponible, tener un ciudadano empoderado que no solo sea un receptor de información, sino que sea proactivo en la información y también nos indique a nosotros como Estado cuáles son las oportunidades de mejora que existen. Y por último, un impulso en el desarrollo de los territorios y de las ciudades. Siguiente. Básicamente, estos son como los grandes pilares de la política de gobierno digital. Y para darle paso a ya nuestro tema y nuestro, pues, para lo que todos estamos aquí presentes, nuestro tema grueso, le doy paso a Daniel Steven Rico Posada, quien les cuento, participó el año pasado en el concurso que nosotros realizamos aquí en Datos, que se llama Datos a la U. Y pues para nosotros es todo un orgullo que hoy nos esté dando esta capacitación en datos abiertos enlazados. También le damos la bienvenida a Luis Daniel Medina, que ellos también, pues, él hace parte de este equipo que quedó en el segundo lugar del concurso de datos a la U el año pasado, y los dos son ingenieros de sistemas y computacionales. Entonces, Dani y Luis, les doy paso para que iniciemos ya el grueso de esta capacitación, que es el paso a paso de los datos abiertos a datos abiertos enlazados. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jani, por la presentación. Le agradezco a todos los asistentes a este webinar. La idea es que en esta hora y media que tenemos, en este par de horas que tenemos, veamos cómo podemos o cómo se da ese paso a paso para llevar los datos abiertos a datos abiertos enlazados. Ver ahora no solo de una manera teórica y conceptual la importancia que tiene este tema, sino en realidad que podamos validar de manera práctica cuál es su objetivo, qué es lo que busca y lo más importante de todo, cómo cada uno de ustedes puede seguir ese paso a paso de llevar un conjunto de datos que ustedes tengan a enlazarlo y poder explotarlo de alguna manera para generar valor en esos datos, para generar valor en todos esos datos que ustedes están descargando.
Muy buenas tardes, yo soy Luis Daniel, soy también parte pues, del equipo, como dijo Hani, de los que participamos, quedamos en segundo lugar en el concurso de datos a la U. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes. Procedemos entonces con la agenda del webinar. ¿Cuál es la idea de la agenda? Hay 6 ítems que hemos preparado para ustedes y que consideramos pertinentes en esta sesión. Lo primero tiene que ver con una identificación de los asistentes y los perfiles que existen en este webinar, más o menos quiénes son los que nos están escuchando. Les queremos contar cuál es el objetivo que tiene esta charla, un poco más detallado. Queremos mostrar algunos casos prácticos de explotación en los que hemos trabajado y que queremos que ustedes conozcan para que puedan darse cuenta al inicio de la capacitación del potencial que tiene y hasta dónde pueden llegar con este tema. El cuarto ítem es el foco o el core principal de esta charla y tiene que ver con el proceso de transformación. Cómo llevar ustedes un conjunto de datos hasta enlazarlo y explotarlo. Y por último, un espacio de conclusiones y preguntas a este proceso de transformación y a toda la charla que tenemos preparada para ustedes. Quiero que cada una de las personas que están en el webinar se identifique en uno de estos cuadrantes. Tenemos 4 cuadrantes de perfiles que consideramos se dan en este tipo de capacitaciones y el primero tiene que ver con desarrolladores. Entonces quiero que se pregunten cada una de las personas que está asistiendo a este webinar si cae dentro de esta categoría. Si ustedes dentro de su día a día desarrollan, hacen código o de alguna manera están relacionados con la programación y el desarrollo de software. Por otro lado, hay un perfil que también es fundamental, que tiene, digamos que cobra bastante importancia al hablar de datos abiertos enlazados, y es un perfil de base de datos. Es decir, que ¿quiénes de ustedes, pregúntense, caen dentro de este cuadrante? ¿Quiénes se enfocan en el modelado de datos? ¿Quiénes están trabajando en temas de servidores, en temas principalmente de infraestructura, bases de datos relacionales, no relacionales y demás? Entonces, esos son los 2 perfiles hasta el momento. Otro en el que se pueden ubicar los asistentes a este webinar es relacionado con la gestión. ¿Quiénes están atentos de lineamientos, métricas, liderando equipos y todas estas tareas que hacen parte de tecnologías de la información y de tratar con datos, pero están más alineadas a la parte de gestión? Y el otro perfil bastante importante en cuanto a tratamiento de datos abiertos, publicación, las personas que se identifican como más de la parte de diseñadores, que producen visualizaciones, dan valor agregado a los datos, quieren mostrar de la forma más eficiente posible a las personas el valor que tienen tras recopilar datos e información relevante para sus entidades. A mí me gustaría también que nos contaran por el chat si nos están escuchando de alguna entidad en específico. Si hay algunas entidades que estén aquí presentes, nos pueden contar por el chat. Hay algunos conceptos que siempre vienen a colación cuando hablamos de datos abiertos enlazados. Algunos de esos conceptos son los que pueden ver en la pantalla. Esos conceptos, quiero que cada uno se pregunte si en su día a día lo ha escuchado, lo ha trabajado o de alguna manera está relacionado con él. El primero es modelos semánticos. ¿Quién ha trabajado con esos modelos semánticos? Cada uno puede pensar. Datos abiertos vinculados. ¿Quién de alguna manera ha tenido relación con visualización de datos, con despliegue, quizás algunos desarrolladores, con despliegues de servidores FUSECI o con realizar consultas SparkQL? Lo que sea que signifique para ustedes, estos son algunos conceptos que siempre vienen a colación cuando hablamos de datos abiertos enlazados. Siguiente, hablar del objetivo. Daríamos como cumplido el objetivo de esta capacitación virtual si cada uno de ustedes se lleva en la cabeza los siguientes 3 ítems. Primero,
que conozcan el proceso de construcción de un conjunto de datos reutilizando vocabularios. Uno de los resultados del proceso de convertir datos abiertos a datos abiertos enlazados es un conjunto de datos con reutilización de vocabularios u ontologías que produjeron otras personas. El otro ítem con el que consideraríamos cumplido el objetivo de esta capacitación es que cada uno se vaya con ideas para aplicar en cada una de sus entidades, que se vayan con preguntas y que se vayan con algunas de las respuestas que les podemos brindar en esta capacitación en cuanto a cómo llegar y convertir a hoy datos de sus entidades a datos abiertos enlazados. Y el otro ítem correspondiente a los objetivos es que conozcan las implicaciones y el significado de lo que es llevar datos abiertos a datos abiertos enlazados, pero en términos prácticos, ya que en sesiones anteriores hemos visto todas las implicaciones teóricas, pero en esta capacitación el objetivo es llevar todo a un marco práctico, a un contexto práctico. Vamos a mostrarles dos casos prácticos de explotaciones en los que hemos trabajado. Y quiero que noten el tipo de cosas que se pueden lograr con el paso a paso que les vamos a explicar más adelante. El primero tiene que ver con un caso práctico, una ejecución, un desarrollo de una aplicación para seguimiento ciudadano. Y es que mucho de lo que buscamos con este tema de datos abiertos y datos abiertos enlazados es contribuir en temas de transparencia, hacer que los datos, además de que estén públicos, podamos potenciarlos a través de la vinculación. Y esa capacidad de potenciar esos datos nos permite, o consideramos que es una herramienta fundamental para que los ciudadanos puedan tener un gobierno o ver al gobierno de una forma distinta a lo que lo han visto tradicionalmente. Es decir, utilizar estas herramientas o ver al Linked Open Data como esa herramienta fundamental para que podamos trabajar en temas de transparencia. Esta aplicación tiene que ver con seguimiento ciudadano y lo que buscamos es llevar datos de contratación tomados desde la plataforma de datos abiertos, hacerles un proceso que nos permitiera construir unas visualizaciones, además de enlazar con diferentes ontologías, para garantizarle a un ciudadano que pueda saber de las entidades públicas que sean de su interés, cuál es el proceso de esta asignación de contratos y cómo se están distribuyendo los recursos y cómo van los porcentajes de ejecución. Para esto, presentamos esta aplicación, una herramienta de control ciudadano. Cuando vamos a iniciar esta herramienta, lo que vamos a encontrarnos es un mapa de Colombia. En ese mapa de Colombia, para temas del prototipo, lo que buscamos es hacer seguimiento a la contratación de dos entidades públicas del departamento de Caldas, la alcaldía y la gobernación. Entonces, si vamos a Caldas, nos vamos a encontrar un menú que nos va a indicar si queremos revisar datos de contratación de la gobernación o si queremos revisar datos de las alcaldías. Cuando vamos a revisar datos de las alcaldías, nos vamos a encontrar con una opción para seleccionar cuál es el departamento que me interesa y cuál es el municipio que es de interés revisar temas de contratación. ¿Qué se busca en este caso? Que la persona seleccione, por ejemplo, Caldas, y como municipio seleccione una de las siguientes opciones que vamos a tener disponibles. En este caso, vamos a revisar o a ver los datos que tienen que ver con Manizales. ¿Qué nos permite visualizar esta aplicación? Nos vamos a encontrar una distribución de los diferentes contratos que se dan a nivel de la alcaldía de Manizales y quiénes de esos contratistas se están llevando la mayor parte del presupuesto de esta entidad pública. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que el Banco Agrario de Colombia es la entidad que más recursos está llevando de la alcaldía de Manizales, al menos hasta la foto que tomamos, digamos, la captura de información del 2017 en cuanto a temas de contratación. ¿Esto qué nos permitiría? Identificar, por ejemplo, una serie de personas que se están llevando
una parte importante del presupuesto. Y con esto podemos preguntarnos si puede que sea un proceso normal o puede que estemos encontrando una serie de anomalías dentro de la asignación de los procesos, dentro de la asignación de los contratos. Para esto serviría esta herramienta y ahí pueden ver la distribución de cómo se va el recurso de la alcaldía de Manizales. Ahora, por el otro lado, si nos vamos a la gobernación de Caldas, cuando vamos a la gobernación nos vamos a encontrar los diferentes sectores que se encuentran en el plan de inversión de la gobernación. Y dentro de estos planes nos enfocamos en el sector educación. Vamos a poder ver cuál es el presupuesto del sector educación, cuál es el porcentaje de presupuesto que ya está ejecutado y cuál es el porcentaje de ese presupuesto que falta por ejecutar. Ahora, si vamos al detalle del sector educación, vamos a encontrar cuáles son los programas principales que tiene la gobernación de Caldas y cuál presupuesto tiene cada uno de ellos. Si vamos a uno de los programas, nos vamos a encontrar los 2 subprogramas asociados a esa inversión que está haciendo la gobernación. Sea el subprograma de atención a la población vulnerable y el subprograma de cobertura y permanencia. Si vamos a uno de estos subprogramas, vamos a encontrar cuáles son los proyectos asociados a ese subprograma, cuál es su porcentaje de ejecución y el presupuesto asignado a cada uno de ellos. Ahora, si nos vamos a uno de estos proyectos, vamos a poder encontrar cuáles son los diferentes contratos que se han dado para este proyecto, ¿sí? Cuáles son los tiempos de ejecución que deberían darse y a quién se le está asignando ese contrato, ¿sí? En ese caso, si existe una obra pública en el lugar donde yo vivo, puedo darme cuenta si en realidad es coherente la información que está reportada en el SECOP con los resultados que estoy viendo de la ejecución de esa obra pública. Si vamos a uno de los contratos, nos vamos a poder encontrar el detalle de información asociada a ese proceso de contratación, a quién fue asignado y demás detalles que pueden ser de interés para un proceso de transparencia. El otro caso práctico, y con esta explotación de datos logramos el segundo lugar en el concurso de Datos a la U, es una serie de visualizaciones en las que logramos dar valor a los conjuntos de datos de exportación e importación de ciertos productos del agro colombiano. Entonces, la aplicación nos permite seleccionar uno de 4 productos principales de exportación e importación del agro colombiano y tener una visualización interesante sobre desde qué departamentos y hacia qué países estamos exportando y desde qué países estamos importando. Por ejemplo, podemos escoger uno de los productos, cacao, y la visualización en cuanto a cada uno de los productos está dividida en 2 partes. Primero, vemos un mapa de Colombia que nos muestra por color la relevancia de cada departamento en cuanto a la exportación de este producto en particular, en este caso del cacao. Entre más fuerte el color, más kilogramos del producto se han exportado desde ese departamento. Escojamos, y al escoger uno de los departamentos, veo el progreso a través de los años en cuanto a kilos exportados del producto, en otra visualización. Y al seleccionar uno de los años, puedo ver durante ese año, a través de los meses, el progreso de la exportación del producto desde ese departamento. Esto en cuanto a la primera parte que tiene que ver con los departamentos. Ahora, la segunda parte de la aplicación me muestra en un mapa global la relación exportación-importación con cada país por color para un año específico. Puedo visualizar que entre más verde, más positivo el balance de exportación-importación en relación con ese país. Y entre más rojo, el balance va a ser más negativo. Puedo moverme a través de los años
para ver cómo ha ido variando esta relación exportación-importación de los productos. Y si quiero ver el detalle de un país, puedo visualizar de dónde viene el color del que lo estamos pintando. En este caso de China, se ha importado el producto y no se ha exportado el producto. Listo. Estos son los dos casos que queríamos mostrarles, que hemos revisado y que hemos trabajado en temas de visualización y de enlace de datos, de vinculación de datos. Ahora, ¿cómo podemos llegar a este tipo de resultados? El proceso de transformación consiste en lo siguiente. Este es el mapa general de los pasos que vamos a explicar en detalle, de cómo pueden llegar, de cómo pueden ustedes tomar un conjunto de datos de una plataforma como la plataforma que ofrece el Ministerio de Datos Abiertos y llevarlo por un proceso de vinculación hasta llevarlo a temas de explotación y visualización de datos. Ahora, estos pasos de manera muy general tienen que ver con tomar un dataset de origen, establecer un dominio de conocimiento, vincular los datos, hasta ahí un proceso conceptual y de modelado de dominio. Después de eso, un proceso o un paso que tiene que ver con implementación. Después, una fase de consulta y por último, una fase de explotación. ¿En qué consiste tomar el dataset de origen? En este caso, la búsqueda del dataset debe resolver una pregunta que ustedes se estén haciendo. Es decir, los datasets que ustedes van a elegir se van a enfocar en resolver el problema en el que ustedes están interesados. Es decir, si a ustedes les interesan temas de contratación, dentro de la plataforma de datos abiertos, en la sección de exploración, van a poder encontrar diferentes datasets relacionados con el SECOP y con otros adicionales que pueden complementar temas de contratación. Ahora, si su interés es la agricultura, dentro de la plataforma de datos abiertos, van a poder encontrar datasets que cumplan digamos, ese interés que ustedes tienen en la agricultura y que puedan, digamos, tener ese origen de datos para partir y realizar todo este proceso. ¿Qué es fundamental acá? Que ustedes realicen un adecuado proceso de exploración. ¿Qué me interesa? ¿Qué quiero resolver? ¿Qué problemas tiene la entidad en la que trabajo? ¿Sí? ¿Y qué datos puedo utilizar para potenciar y para, digamos que para enriquecer un origen de datos como los que están publicados dentro de esta plataforma? Para casos del ejemplo práctico que vamos a llevar paso a paso en este proceso de transformación, lo que vamos a tener lo que vamos a elegir, o lo que elegimos para este caso práctico, es un conjunto de datos de contratación del SECOP 1 2017. ¿Sí? ¿Qué consideraciones tenemos para este conjunto de datos? Lo primero es que es del SECOP 1. ¿Sí? Lo segundo es que dentro de la plataforma, digamos que ofrece el MINTIC para publicación de datos, ustedes pueden hacer una serie de filtros que les van a permitir obtener la cantidad de registros que sea suficientemente relevante para el proceso de transformación que ustedes van a realizar. Para el caso del ejercicio, hemos elegido un conjunto de datos filtrado a 130 registros. 130 registros que van a ser lo suficientemente relevantes para el proceso a nivel del ejercicio. Lo hemos tomado de la plataforma de datos abiertos y el objetivo de la transformación de este conjunto de datos es ofrecer o aportar en transparencia, ¿sí? Transparencia a nivel de gobierno. Es el objetivo que tenemos con ese proceso de transformación, con lo que queremos exponer y vincular con otras ontologías. Por último, es que para este dataset hemos buscado una reutilización de vocabularios, que es un paso que ya vamos a ver cómo lo abordamos. ¿Qué tenemos entonces hasta el momento? Lo que tenemos es un origen de datos definido. 1 o 10 o n datasets que tienen la capacidad de servir como fuente para el problema que quiero resolver. Después de que yo lo descargo, esto básicamente pueden ser archivos separados por comas o diferentes formatos que se ofrecen dentro de datos abiertos. Listo.
tengo mi origen de datos, tengo mi CSV, mis archivos separados por comas. ¿Qué debo hacer? Debo establecer un dominio de conocimiento. Y antes de describirles en qué consiste este paso, es fundamental que ustedes tengan en cuenta que el proceso de transformación de datos no es un proceso únicamente técnico, sino que es un proceso que, aunque requiere un componente importante a nivel tecnológico, requiere también de una capacidad fundamental a nivel de experticia en el dominio que se esté modelando, ¿sí? En este caso, el equipo que se debe definir para este proceso de transformación debe ser un equipo interdisciplinar. Si estoy hablando de temas de agricultura, debo tener un dominio o una persona experta en el dominio de conocimiento de temas de agricultura, que me permita complementar este proceso técnico con el conocimiento y digamos que la visión más amplia que puede tener ese experto de dominio en su tema específico. Porque si lo hacemos únicamente como equipo técnico, como equipo de ingeniería, como equipo enfocado en el desarrollo de software, lo que va a pasar es que el dominio que se modele va a estar restringido o muy incompleto, o va a estar sesgado a lo que los desarrolladores creen que significa o que representa ese dominio que se está definiendo. Básicamente, ¿en qué consiste de manera puntual este segundo paso? Es que del conjunto de datos que ustedes descargaron, lo que tienen que hacer es identificar cuáles son esos conceptos fundamentales que ese dominio representa. Entonces, por ejemplo, si hablamos de temas de contratación, estos son algunos de los conceptos que nosotros identificamos como importantes y que deben hacer parte siempre de un vocabulario orientado a representar temas que tengan que ver con contratación. El primero es el contrato, segundo adjudicación, origen de los recursos, objeto contractual, régimen de contratación, organización pública, privada, nivel de la entidad, el orden de la entidad, tipo de proceso, tipo de contrato y especificación de precio. Estos son solo algunos ejemplos de los que tomamos como referencia y deben tener en cuenta que este conjunto de conceptos puede ser tan pequeño o tan amplio como su dominio tenga, como la complejidad que tenga su dominio. ¿Qué debo hacer aparte de tener esos conceptos identificados? Ustedes deben definir para cada uno de esos conceptos que están allá, cuáles son los atributos que van a representar ese concepto. ¿Qué son los atributos? Es decir, tengo un contrato, ese es mi concepto, pero ese concepto como tal tiene una serie de atributos que lo van a representar. En el caso de un contrato, es por ejemplo, la fecha de firma, la fecha de inicio, cuál es el objeto de ese contrato, a quién se adjudicó, cuál es el municipio de obtención y los N atributos asociados a ese concepto que se está modelando. En el caso de una organización puede ser interesante, por ejemplo, tener el nombre y el municipio de la organización. O en el caso de una organización privada, un tipo de identificación, un identificador. En el caso de la especificación del precio relacionado con los contratos, puede ser representado a nivel de dos atributos como cantidad y moneda, ¿sí? Entonces, miren que hasta el momento tenemos un listado de conceptos que lo pueden hacer en cualquier herramienta, aquí no hay limitaciones. Lo importante es, digamos, el contenido de este listado de conceptos con sus diferentes atributos. Entonces, listo. Tengo definido cuál es mi dataset y tengo representados mis conceptos y mis atributos, ¿sí? Después de eso, debo identificar cómo esos conceptos se están relacionando, ¿sí? Y qué tipo de relaciones se están dando entre ellos. Entonces, si yo tengo una adjudicación, entonces yo podría decir que una adjudicación tiene un contratista que va a ser una organización privada. Miren que aquí viene a colación un concepto que se ha revisado en sesiones anteriores y tiene que ver con el concepto de tripleta. El concepto de tripleta está representado en cada una de estas líneas que ustedes están viendo en estos momentos. Esa tripleta va a estar conformada por un sujeto, después de eso va a estar digamos, compuesta por un predicado, que en este caso tiene contratista, y por último un objeto,
que el objeto, en el caso de la primera línea, es una organización privada. Aquí de igual forma van a salir n relaciones, seguramente les van a salir bastantes y entre más complejo, mayor cantidad de relaciones van a salir. Algunas de las que nosotros hemos identificado son, por ejemplo, una organización privada tiene un representante legal y ese representante legal es una persona. Miren que aquí yo no estoy hablando aún de datos en específico, sino que estoy hablando de la abstracción de esos datos. Estoy hablando de cómo están modelados, cómo están representados, ¿sí? Un contrato tiene un objeto contractual que es un concepto objeto contractual. Entonces la relación está entre el sujeto contrato, el predicado tiene objeto contractual y el objeto, que es el objeto contractual. El contrato se adjudica con adjudicación, que es el tipo de concepto. El contrato tiene un tipo de proceso, el contrato tiene un estado del proceso, tiene un tipo, tiene un municipio de obtención, tiene un municipio de ejecución, una cuantía y un origen de recursos, ¿sí? Y ponemos puntos suspensivos porque las relaciones que identificamos en el dataset elegido en realidad fueron muchas más. Listo. Vuelvo a recopilar. Descargamos el dataset, tenemos los archivos CSV. Construimos un documento en cualquier editor de texto en donde listamos los conceptos de ese dataset. Después decimos cuáles son los atributos que tienen esos conceptos. Y después, hasta el paso que llevamos, es cómo se relacionan esos conceptos que ya hemos identificado. ¿Cómo se relacionan? Identificándolo de manera abstracta, es decir, no en los datos específicos, sino en la relación a nivel de tripleta, como se los mostré en la anterior diapositiva. Ahora, hasta el momento no muy diferente a un proceso tradicional de modelo de datos. Pero ¿en dónde inicia la diferencia? Y es que ahora, cuando hemos identificado un concepto persona o un concepto contrato, aunque dijimos algunos de los atributos que deben ser importantes a la hora de modelarlo, en realidad esas definiciones vamos a buscar que estén representadas dentro de ontologías definidas en lugares externos. Es decir, resulta que algún grupo de investigación seguramente ha dedicado la cantidad de años suficiente a entender cómo funcionan las organizaciones, ¿sí? Ese conocimiento de cómo funcionan las organizaciones seguramente ha sido un conocimiento complejo de entender, de llevar a cabo, de llevar a la práctica, y ellos ya han identificado las diferentes entidades que se pueden dar alrededor de una organización, qué tipo de relaciones se dan, quiénes son los diferentes actores y cómo están representados, ¿sí? Ese conocimiento nosotros queremos reutilizarlo para modelar la ontología que nosotros estamos definiendo. Es decir, no vamos a intentar definir todo nosotros e intentar entender todo como nosotros consideremos, sino que lo que vamos a buscar es reutilizarlo de N lugares. Esos N lugares, ¿cómo los podemos entender o encontrar? Entonces resulta que la W3C, esa entidad allá que se encarga de los estándares principales de la web, también se ha enfocado en ofrecer diferentes ontologías o diferentes modelos semánticos que representan diferentes dominios de conocimiento, ¿cierto? La idea de esos dominios de conocimiento es que otras personas los puedan reutilizar. Entonces, dentro de la W3C ustedes pueden buscar diferentes ontologías o hasta desde el mismo buscador de Google pueden buscar ontologías relacionadas con cualquier tema de su interés. Pueden encontrarse seguramente ontologías del Reino Unido, que es un país referente en estos temas de vinculación de datos. Ahora, nosotros en el ejemplo práctico, ¿qué hicimos? Encontramos estas 5 ontologías que vimos fundamentales para utilizarlas y modelar y enfocarnos en el modelado que queríamos hacer. La primera tiene que ver con una ontología de organizaciones, propuesta por la W3C y que busca, tal cual como se los explicaba, entender cómo funcionan las estructuras organizacionales, cómo están representadas, cómo se dan, ¿sí? La segunda ontología que nosotros identificamos fue una ontología que tiene vocabularios enfocados en modelar cómo se dan las relaciones interpersonales, ¿sí? Fundamental para temas de contratación. Estamos hablando de personas, estamos hablando de organizaciones, sea públicas o privadas. Estas 2 ontologías van a ser principales en nuestro modelado. La tercera ontología es la de Wikipedia.
¿sí? Ahora, la de Wikipedia, para los que no la han escuchado, es la representación semántica de la Wikipedia. Es decir, que es de los modelos ontológicos más grandes que existen hasta el momento y tiene que ver con una ontología multidominio que está basada en los términos más utilizados de la Wikipedia, ¿sí? Adicional a eso, también agregamos una ontología de recursos de la Wikipedia, donde están todas las instancias asociadas a ese modelo semántico. Y también, por último, elegimos una ontología que maneja o que tiene como foco modelar un dominio de comercio electrónico, ¿sí? Entonces aquí ustedes deben preguntarse, de las diferentes ontologías que pueden encontrar en Internet, ¿cuáles en realidad le aportan o enriquecen los datos que ustedes están modelando? ¿Cuáles aportan a esa conceptualización y a ese proceso de transformación que ustedes están desarrollando, sin perder como foco siempre lo que les planteaba al inicio? Y es que ustedes deben, dentro de todo este proceso de transformación, enfocarse en qué es lo que les va a resolver el problema que ustedes se han planteado como ejercicio para este proceso de transformación, sea a nivel de su entidad, sea a nivel personal, sea a nivel, a cualquier nivel, pero digamos que siempre debe ser una pregunta recurrente en cada una de estas fases. Listo. Entonces, recapitulando, hasta el momento, ¿qué tenemos? Hemos tomado el dataset de origen y lo tenemos almacenado en un archivo o archivos, bien sean tablas, en archivos separados por comas. A partir de este dataset o datasets, nosotros establecimos un dominio de conocimiento. Conceptualizamos en clases, atributos de cada clase, relaciones entre las clases. Esto lo podríamos ver materializado en tablas, en un documento de texto. Bueno. Y seguido de esto, nos remitimos a la búsqueda de vocabularios y ontologías en los que otras personas han trabajado que caben dentro de nuestro dominio de conocimiento o lo encierran totalmente y definen todos los conceptos que hemos planteado. Y claramente tenemos que tener identificado qué concepto está en cuál vocabulario y qué relación está en cuál vocabulario. ¿Qué atributo está dentro de cuál vocabulario? Esto lo podríamos ver como nuevamente otro documento de texto, otra tabla, en fin. El resultado de estas primeras 3 fases, que han sido además de recopilación, modelado y exploración, nos va a servir como insumo para la siguiente fase, que tiene que ver con una implementación de ya la transformación de todos estos conceptos que hemos recogido y nuestra información del conjunto de datos en un conjunto de datos enlazados. Bueno, hasta el momento, para las primeras 3 fases, como lo hemos notado, no se requiere un conocimiento técnico o una competencia en desarrollo de software. O sea, lo anterior lo podría hacer una persona que conozca del dominio de conocimiento, tenga idea del problema que queremos resolver y utilice las herramientas de búsqueda disponibles en Internet. Ahora, para esta fase, nos implica un conocimiento técnico, porque la principal herramienta para producir, interactuar, manipular y crear conjuntos de datos vinculados o para que sigan los lineamientos de la web semántica es Jena. Jena es mantenida y desarrollada por Apache. Es una librería que está diseñada exclusivamente para manipulación de datos semánticos. Entonces, esta librería nos implica utilizar un lenguaje de programación, que en este caso sería Java. Entonces, para esto, por eso hago énfasis en que esta es la primera fase en la que requiere un conocimiento técnico específico para llevar a cabo lo correspondiente al paso. También es clave organizar
todos estos datos que hemos recopilado, los datos por ejemplo, en este caso, de los contratos, personas, relaciones entre estos, organizaciones, en un formato cómodo para el procesamiento de datos. Porque esencialmente, a través de Jena, usando el lenguaje de programación Java, lo que vamos a hacer es procesar unos archivos de entrada y producir como salida el conjunto de datos enlazados. Entonces, para propósitos del ejercicio, con los datos del SECOP, preparamos cada conjunto de registros según el concepto sobre el que quedarían pues envueltos. Entonces, en este caso, tenemos archivos separados para las adjudicaciones, los contratos, las cuantías, los estados de proceso, lugares, organizaciones, tipos, regímenes. Es organizar los datos de manera que nos quede práctico procesarlos en un lenguaje de programación, como en este caso Java. El contenido de cada uno de estos archivos vienen a ser los datos. Por ejemplo, en este se trata de personas. Tengo la cédula y el nombre de la persona. Y muy similar los demás. En el archivo de contrato tengo todos los datos de los contratos. En el archivo de lugares tengo los datos de los lugares. Es más, separar la información de forma que sea cómodo pasarlo por la herramienta, por el desarrollo, digamos, la implementación que hemos hecho usando Jena y Java. Entonces, esta implementación o este script hace a grandes rasgos lo siguiente para producir el conjunto de datos enlazados que va a ser en primeras un archivo RDF. Prepara el modelo ontológico con los vocabularios a utilizar y agrega el header de ontología, que es una buena práctica sugerida por la W3C. Después de esta preparación, crea las clases que determinamos en el análisis del dominio de conocimiento y les agrega metainformación, que son etiquetas y comentarios ya para información de las clases, que son entendibles pues por personas. Entonces, descripción de las clases que identificamos a la hora de modelar el dominio de conocimiento. Seguido de esto, se definen las data type properties de cada clase, que serían los atributos que identificamos de cada una de estas clases. Posteriormente, recordemos que estamos haciendo un repaso general de lo que hace la implementación. Posteriormente, se definen las relaciones entre las clases creadas. Se llamarían Object Properties. Y también las relaciones necesarias con las clases que vayamos a reutilizar. Hasta este cuarto punto ya tendríamos, digamos, preparado todo el esqueleto del dominio de conocimiento y ya estaríamos listos para cargar como tal las instancias, en este caso todos los contratos, personas, organizaciones, relaciones entre ellos. Y pues recordemos que estos parten de unos archivos que separamos para comodidad del procesamiento. Después ya tendríamos el modelo ontológico con todas las propiedades, clases, relaciones y además los individuos, como llamamos a cada instancia de estas clases. Tendríamos todo esto dentro de nuestro programa. Necesitaríamos escribirlo, sacarlo de allí, y esto se haría serializándolo en el formato RDF. Es decir, a partir de lo que hay en el programa en ejecución, produciríamos ya como tal el archivo que representa el conjunto de datos enlazados. Acá podemos ver el fragmento que se encarga
el fragmento del programa que se encarga de definir todo lo que son los vocabularios a reutilizar, les ponen los prefijos y organiza el header de la ontología, que es una buena práctica sugerida por la OWL. Además de cargar los vocabularios a reutilizar que no estén implementados nativamente en Jena. En el paso siguiente, vemos la creación de cada una de las clases: persona, contrato, adjudicación, plazo de ejecución, origen, recursos, demás clases que debemos incluir en el resultado final. Vamos a ver en un momento cómo cada fragmento va agregando una porción al resultado final, que es el RDF, siguiendo los lineamientos de OWL. En este siguiente fragmento vemos cómo se definen las data type properties que corresponden a los atributos de cada una de las clases. Y también cada una de estas las anotamos con metainformación, con descripciones de qué significa ese atributo, entendibles para una persona que se remita a nuestro modelo. Por ejemplo, en este caso, estamos definiendo que una persona tiene cédula y vemos que le ponemos una descripción como cédula de la persona. De eso se tratan las anotaciones o la metainformación en cada una de las propiedades. La otra porción de la que les hablaba es definir las relaciones o object properties, que vienen siendo lo que identificamos como enlaces entre las clases. Cuando decíamos que una adjudicación le correspondía a una organización privada, estamos hablando de relaciones entre la clase organización y la clase adjudicación. Entonces, este tipo de relaciones entre clases son las que agregamos al modelo en este fragmento. Por ejemplo, un contrato tiene un objeto contractual, ese tipo de relación se modela como un object property. Una vez corrido el script, la implementación en la que usamos esta librería Java, como les comentaba, tenemos que sacar el modelo ontológico en un formato de archivo. En este caso es RDF, o sea, obtuvimos como resultado un documento RDF, va a ser un archivo, un momento se los muestro, tras todo este procesamiento. Entonces, tomamos el dataset, modelamos el dominio de conocimiento en clases, propiedades, relaciones entre las clases. Vimos qué vocabularios quisimos reutilizar. Tuvimos en cuenta de qué vocabulario íbamos a sacar cada concepto, cada relación, o si íbamos a modelarlo como parte de nuestra ontología. Esto nos sirvió como insumo para primero separar por clases los datos y después pasarlos por un script de Java utilizando Jena. Y finalmente, como salida de este script o de esta implementación, obtuvimos el documento o documentos RDF siguiendo OWL. Listo. En este momento hemos visto, digamos, un proceso hasta llevar de este documento a un documento RDF. Es decir, partiendo de un dataset a un documento o un formato final basado en un archivo. Entonces, sería bueno si hasta el momento, digamos que antes del espacio de preguntas que va a haber al final, tienen algún tipo de duda antes de proceder a temas más de explotación, más de cómo ver cómo consultamos ese archivo que vamos a generar, que de igual forma ya se los vamos a mostrar. Si tienen algún tipo de pregunta hasta el momento, digamos que nos pueden comentar para que queden claras estas fases que tenemos hasta la generación del archivo.
y después de eso continuar con el proceso que continúa, que como les digo, nos permitirá, después de tener todas las instancias modeladas a nivel de tripletas, ¿cierto? En un archivo como un archivo RDF, pasar a simular, por ejemplo, aplicaciones de terceros, cómo pasaría, cómo consultarían estos conjuntos de datos, cómo podría utilizarse esa herramienta o cómo podría utilizarse alguna herramienta para que este RDF que acabamos de modelar quede disponible al público. Queden disponibles al público. Entonces, si tienen alguna pregunta, nos van comentando. Listo. Si no, vamos igual continuando y nos van comentando en el proceso. Como les decía, en este momento tenemos ya como salida del script de la implementación un archivo o archivos RDF. Entonces, les voy a mostrar cómo luce ese archivo. Que lo podemos ver en un editor de texto convencional. Entonces, en este archivo vamos a ver cómo luce físicamente una clase, una propiedad, una relación y una tripleta. Así como vamos a ver cada una de estas fases de la implementación que les comentaba, qué es lo que logra en el resultado final, que es este archivo RDF. Acá listo. Acá inicialmente vemos el header y los vocabularios que estamos reutilizando, así como el prefijo de cada uno. Vemos que, y así como el prefijo del vocabulario que estamos definiendo. Vemos acá el vocabulario de organizaciones, acá está referenciado. Vemos el que les comentábamos de las personas. Todas estas entradas van a resultar en cambios, adiciones en el resultado final. Una clase, por ejemplo, se vería de esta manera en el RDF. Esta es la clase persona, en la que definimos una superclase persona que viene de este vocabulario, toda esta parte de reutilización. Tenemos una etiqueta que sería la descripción legible por personas y en cada una de las entradas de este archivo tenemos una referencia a la URI base del vocabulario. Entonces, si vemos más adelante, además de persona, existe la clase orden de entidad, la clase tipo de contrato, la clase tipo de proceso. Vemos que en el archivo final todas estas clases lucen similares y corresponden con las que definimos durante el análisis del dominio de conocimiento. Por acá, más adelante, vean que todavía estamos en la sección de las clases. Más adelante están las propiedades. Entonces, la propiedad que se define, por ejemplo, en esta sección es tiene tipo de proceso. Tiene tipo de proceso. A esta propiedad le defino rango y dominio, que son conceptos que hemos abordado. El dominio es, digámoslo, el sujeto, la relación sería el predicado y el objeto sería el rango. Así como una referencia a la ontología, a la URI base de la ontología y una etiqueta legible por personas.
acá están definidas las demás propiedades, como tiene cuantía, que es una propiedad que es una relación, perdón, entre clases, contrato y especificación de precios. Tiene origen de recursos, es una relación entre contrato y orígenes de recursos. Vemos que cada una de estas es importante que esté etiquetada con metainformación legible por personas, porque finalmente son personas las que van a reutilizar nuestro conjunto de datos. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver las propiedades que se refieren a los atributos que modelamos de cada una de las clases. En este caso, un atributo corresponde con una fecha. Ya una fecha no viene siendo una clase que modelamos, sino un tipo de dato, digámoslo, primitivo. Entonces, correspondería a la propiedad fecha de un contrato correspondería a un atributo. Vemos que son un tipo diferente de propiedades en el resultado final. Y más adelante vemos cómo lucen las tripletas. Acá vemos que se define un contrato. El contrato tiene su URI, que tiene su identificador, finalmente. Y vemos que dentro del contrato se desenvuelve otra tripleta no. Dentro del contrato se desenvuelve una tripleta cuyo predicado es tiene origen de recursos. Y el objeto viene siendo un origen de recursos. Entonces acá vemos físicamente cómo se manifiesta una tripleta en el archivo. Un contrato tiene origen de recursos y este origen de recursos. Vemos también que la relación, digamos, que las tripletas siguen aumentando en profundidad. Vemos que este origen de recursos tiene un identificador y acá hablamos del identificador. Entonces, si lo notamos, la impresión de este conjunto de datos en el documento RDF se nos va asemejando a cómo se recorre un grafo, donde partimos de contrato, vamos a través del origen, tiene origen de recursos, llegamos a un origen de recursos, vamos a través de identificador, llegamos a un identificador. Es una base de conocimiento que hace analogía a grafos. Entonces, desde aquí hasta el final del documento tenemos todo lo que son instancias. Esto en cuanto a cómo luce el resultado final, crudo. Ahora, este resultado final o este documento RDF lo podemos ver de una manera más interesante en una herramienta gráfica como es Protege. Protege es un programa que también permite creación, manipulación e interacción con datos semánticos. La particularidad de Protege es que no es una librería como tal de un lenguaje de programación, sino que es un programa con una interfaz gráfica completa. Es decir, yo solo interactúo con Protege a través de su interfaz gráfica. Me permite cargar un RDF existente y visualizarlo como un grafo. Como les comentaba, describiéndoles físicamente el RDF, estos datos manifestados a través de tripletas terminan siendo un grafo. Les voy a mostrar en Protege.
Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, ya estamos recuperando la conexión con... No, no se preocupen, volvemos en un segundo, estamos recuperando la conexión con los expositores. Ya les voy a dar paso nuevamente a ellos. Muchas gracias. Estamos en línea nuevamente. Como veníamos, Protégé luce de esta manera. Entonces, yo en Protégé puedo abrir una ontología existente. Bueno, inicialmente pues pedimos disculpas, tuvimos un inconveniente técnico con la conexión, pero ya estamos al aire nuevamente. Ahora sí, continuando con el tema, Protégé me permite interactuar con conjuntos de datos semánticos a través de una interfaz gráfica. Mi conjunto de datos está en este archivo RDF que voy a abrir a continuación. Entonces, si vemos acá en Protégé, yo podría explorar la ontología por entidades, por clases, por individuos. Realmente me permite crear, modificar todo lo que se me ocurra de ontologías, de vocabularios, de mis conjuntos de datos semánticos. Tiene esta pestaña, Ontograph, en la que puedo visualizar el conjunto de datos. Para confirmar, pues esto tiene varios propósitos. Inicialmente, a través de esta visualización, puedo confirmar si mis datos quedaron efectivamente enlazados como yo lo esperaba. Si todas mis instancias existen. Acá puedo visualmente desplegar todas mis clases. Si vemos acá están las clases que modelamos en el dominio de conocimiento y las que tenemos en el conjunto de datos. Y puedo observar las relaciones entre ellas. Se manifiestan en el programa a través de estas líneas punteadas que vemos acá. Digamos, contrato tiene un identificador de contrato que es una clase, que es una entidad de tipo identificador. Entonces, por acá puedo desplegar todos los contratos. Si ven, son un montón porque este conjunto de datos tiene 130 registros de contratos. Los puedo organizar de una forma más conveniente. Y si vemos por acá, están todos los contratos dentro de mi conjunto de datos. Si expando uno de ellos, me va a llevar a toda la información que enlacé con ese contrato a través de todas las tripletas que involucren a ese contrato. El municipio de ejecución, por ejemplo, Neira Caldas, la adjudicación, el tipo de contrato y demás. Esta herramienta me permite explorar todos los enlaces que llevé a mi conjunto de datos que produje desde mi análisis del dominio de conocimiento y los datasets. Vemos el tipo de contrato consultoría que se enlaza con bastantes de los contratos. Acá puedo verificar que mi RDF esté correcto y que se manifiesten todos los enlaces que tenía como propósito dejar en el conjunto de datos. Sigamos. Entonces veamos que hemos pasado por todo un proceso de transformación
y hemos logrado generar un RDF que ahora con una herramienta como Protege estamos validando de que efectivamente el resultado es adecuado, que realmente los enlaces que queríamos definir, como lo decía Luis Daniel, se están dando. Que esos enlaces en realidad están quedando explícitos en el documento RDF que hemos construido. Después de que nosotros garanticemos que los enlaces en los que estamos interesados y los vocabularios que estamos reutilizando en realidad están quedando adecuadamente, lo que vamos a proceder, o digamos que lo que sigue, el paso después de esta generación, tiene que ver con la explotación. Ya tengo el modelo, ya tengo las instancias de cómo lo estoy cargando. Ahora lo que tengo que hacer es cómo hago para consultar información de ese RDF y cómo lo utilizo desde aplicaciones o desde, digamos, desde entidades diferentes a simplemente tener un archivo en una máquina. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos en una base de datos normal, una base de datos tradicional, hay un lenguaje de consulta de esa información. ¿Hay alguna forma o una herramienta que me permite sacar la información de allá y utilizarla donde sea que la vaya a usar? El lenguaje para las bases de datos tradicionales, relacionales, es SQL. Ahora, cuando hablamos de bases de datos basadas en tripletas o bases de datos o digamos, modelos semánticos que en realidad están representados en un grafo, la forma de hacer consultas a esos modelos debe ser también un lenguaje que nos permita acceder a ese grafo a través de las tripletas que nosotros hemos definido. Es decir, que SparkQL, ¿qué va a ser de manera resumida? El lenguaje de queries para nosotros, que nos permitirá acceder a la información que estamos modelando en el RDF. Muy similar en algunas cosas a SQL, pero básicamente cada consulta tiene que tener un sujeto, tiene que tener un predicado y tiene que tener un objeto que pueda convertirse, digamos, en variables para poder yo jugar con los diferentes resultados que quiero obtener. ¿Cómo se ve más o menos una consulta SparkQL? Una consulta SparkQL se ve de la siguiente manera. Tiene unos encabezados o unos prefijos, después viene la selección, lo que me interesa obtener de la consulta que voy a hacer, y tiene una sentencia en donde indico cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuál es el objeto, que van a ser las condiciones que me van a permitir filtrar este RDF que se ha modelado. Dentro de los prefijos, ¿qué voy a poner? Voy a poner las diferentes ontologías que voy a utilizar para hacer la consulta que me interesa. Es decir, si yo voy a hacer una consulta que tiene que ver con los tipos de contratación, quiere decir que voy a utilizar la ontología que nosotros estamos modelando y que tiene que ver con específicamente temas de contratación. Y adicional a eso, si estamos utilizando para esos filtros o para esas condiciones dentro de la consulta, estamos utilizando cosas de la Wikipedia o de la ontología de organizaciones, también las vamos a agregar como prefijos. Dentro de la selección, en este caso, tenemos una selección de todo lo que responda a las condiciones que hay dentro de la cláusula siguiente. Así, por ejemplo, si quisiéramos obtener todos los contratos cuyo tipo de contrato sea consultoría, vamos a tener algo como lo siguiente. Un prefijo en la parte del encabezado que va a hacer referencia al SECOP, en donde el SECOP y esta URI que ustedes ven ahí es la URI base de la ontología relacionada con temas de contratación que nosotros hemos definido. Es decir, contratos.gov.co/secop/versión 1 es la URI que está identificando cada uno de los recursos que nosotros estamos enlazando y exponiendo. Miren que esto tiene una particularidad y es que está versionado. Así, en caso de que la ontología surgiera o le surgieran diferentes variaciones a través del tiempo y existieran aplicaciones que están consumiendo esta ontología, se puede garantizar una posibilidad de que aunque la ontología cambie, ellos lo van a poder seguir utilizando, porque estos cambios van a estar sobre una versión diferente de la URI que está identificando
a los diferentes recursos que tenemos. Entonces, en este caso tenemos el sujeto contrato con un interrogante que indica que digamos que me estoy refiriendo al sujeto, digamos, al nombre de este concepto como tal, no a una instancia en específico. Por otro lado, tengo el predicado que me está indicando la relación que me interesa para la consulta que me están solicitando. Es decir, en este caso tengo que la relación tiene tipo contrato. Y el objeto que me interesa es que el tipo de contrato sea un tipo de contrato consultoría. Resulta que hasta el momento tenemos una herramienta para hacer consultas a ese RDF que hemos definido. Pero miren que las consultas que, digamos, que estamos aquí explicando deben tener un lugar donde puedan ejecutarse. Así como cuando estamos hablando de SQL, tenemos un motor de base de datos. Tenemos un MySQL, un Oracle, un Postgres, en donde yo ejecuto mis sentencias sobre el modelo que tengo definido allá. Ahora, haciendo la analogía, nuestro modelo es el RDF, pero necesitamos un motor o un lugar donde yo ponga ese RDF y le pueda hacer consultas. ¿Sí? Entonces, esas consultas que yo quiero hacer son consultas a través de la web. Para que sean a través de la web, debe ser a través de un protocolo como el protocolo HTTP. ¿Sí? Y que me permita consultar la información que yo modelé de manera semántica como si estuviéramos hablando de servicios. ¿Sí? Yo expongo servicios para que terceros los consulten. ¿Sí? Entonces, si a alguien le interesa temas de contratación, hacer filtros y demás relacionados a la ontología que yo modelé, yo le voy a ofrecer una serie de servicios, un catálogo. Yo le digo, vea, este es su catálogo y esto es lo que puede usar de mi ontología. ¿Sí? Entonces, para eso necesito exponerlo en algún lado, para que no solamente quede en mi computador, sino que en realidad quede disponible. La herramienta que se utiliza para esto es Apache Genafuseki. ¿Sí? Entonces, es un servidor también liderado por las personas de Apache y que me permite una interfaz HTTP, me permite publicar RDFs o modelos semánticos en la web. Apache Genafuseki. Apache Genafuseki tiene diferentes formas de ejecutarse, pero el foco que nosotros tenemos es ejecutarlo como un servidor independiente. Es decir, yo me descargo unos archivos en la web, levanto un servidor y allá cargo mi RDF. Levanto ese lugar donde voy a poner mi documento RDF para que pueda ser accedido. Entonces, para esto, yo tengo en estos momentos levantado una instancia de un servidor Fuseki. ¿Sí? Esta instancia está escuchando por un puerto y el puerto es el puerto 3030. Es decir, cuando yo acceda en un sitio web, en una página web, acceda a localhost 3030, lo que voy a tener es una interfase como esta. Es una interfase de Apache Genafuseki que me permite varias cosas. Y entre esas cosas que me permite es cargar un RDF. Me permite adicionalmente hacer queries SparkQL sobre el RDF que yo cargo. Es decir que el primer paso dentro del servidor de Fuseki es que le digamos cuáles son los datos que quiere exponer. Entonces, estos datos que quiere exponer van a ser el RDF que vamos a buscar acá, secof.rdf. Vamos a cargarlo y le damos en cargar ahora. Ahora nos dice que ha cargado exitosamente 6.268 tripletas. Es decir, que en estos momentos ya tenemos la capacidad de hacer consultas sobre ese RDF que hemos cargado. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, listar cuáles son los conceptos que están asociados a este modelo semántico, lo que nos vamos a encontrar es algo como esto. Quiero seleccionar la clase, la etiqueta y la descripción, donde esa clase sea una clase AWL, tal cual como lo vieron en el documento. ¿Sí? El tag es AWL y la clase que quiero obtener es de ese tipo. Y adicionalmente me interesa
conocer su etiqueta y su atributo comentario. Y limitar los primeros 25 conceptos que sean obtenidos en esta consulta. Si yo ejecuto algo como esto, lo que me voy a encontrar son una serie de entradas en donde me dice, vea, la URI que identifica al recurso o al concepto de adjudicación es este. Es decir, que tengo la clase, la etiqueta y la descripción, ¿sí?, de los diferentes conceptos que nosotros mismos modelamos. Vamos a correr la consulta del ejemplo. Es decir, un prefijo, contrato SECOP. Vamos a seleccionar todo en donde el contrato sea de tipo consultoría. Cuando ejecutamos esta consulta, vamos a darnos cuenta que se van a listar los diferentes contratos que cumplen con ese criterio. Y lo que veo en este caso es cómo se identifica ese contrato que estoy obteniendo. Ahora, en esta sección, yo puedo ejecutar las consultas que yo quiera, las diferentes consultas que yo quiera definir para mi modelo. Pero miren que hasta el momento lo estoy haciendo directamente desde la interfase de Fuseki. Lo que quisiera es que imaginen el siguiente caso. Hay una aplicación móvil o una aplicación web que quiere construir una visualización, y para la construcción de esa visualización lo que va a hacer es hacer consultas sobre nuestro modelo RDF, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos en este caso es alguna forma de decirle a esa aplicación, vea, comuníquese a través de comuníquese de esta manera con mi aplicación a través de la web. Para esto, necesitamos de alguna manera, para casos del ejercicio, simular que nos van a consumir desde una aplicación externa, ¿cierto? Para simular que nos consumen de una aplicación externa, necesitamos varias cosas. Lo primero es cuáles son los servicios disponibles a los que un tercero puede tener, digamos, puede tener algún tipo de contacto. Estos servicios o ese catálogo que les decía hace un momento está representado dentro de estos endpoints o dentro de estas URIs, o dentro de estas URLs. Yo a través de ese, digamos, de ese catálogo puedo cargar dinámicamente un documento RDF. O puedo, por ejemplo, obtener información de ese RDF. Puedo hacer queries, ¿sí? Puedo hacer queries SparkQL sobre ese modelo semántico que está expuesto en un servidor como Fuseki. Puedo actualizar información, ¿sí? O sea, tal cual como si estuviéramos hablando de SQL, yo puedo listar, puedo insertar, puedo actualizar, puedo eliminar, ¿sí? ¿Qué nos va a interesar? Lo que nos interesa en este caso es que podamos utilizar dentro de ese catálogo la sección de queries, ¿sí? Entonces, ¿qué query es el que queremos lanzar desde una aplicación tercera? En este caso, puede ser el que tenemos de ejemplo, el que nos lista los conceptos asociados a esta ontología que estamos modelando. ¿Qué más necesitamos? Resulta que miren que esta consulta tiene una serie de caracteres especiales. Esos caracteres especiales, como por ejemplo como por ejemplo estos, cuando utilicemos el catálogo, no van a funcionar muy bien, porque ese query que les estoy mostrando acá, tiene que viajar a través del protocolo HTTP. Y para eso requiere que esté codificado en un formato que ese protocolo pueda entender, ¿sí? Entonces, para eso, tenemos que utilizar una herramienta que se llama es un codificador con porcentajes. Este codificador tiene dos pantallas. La primera pantalla es cuál es la sentencia SparkQL que usted quiere codificar, y a la derecha el resultado de esa codificación. Es decir, que si nosotros ponemos
la consulta SparkQL que tenemos acá, con los prefijos y con las clases, y le decimos que nos codifique esta consulta, lo que vamos a encontrar es la misma consulta, pero codificada. Es decir, es como si estuviéramos hablando de la misma definición, pero en idiomas distintos. Lo que dice a la izquierda es lo mismo que dice a la derecha. Entonces, lo que nos interesa en este caso es tomar el resultado de la derecha. Y vamos a agregarle una herramienta más, digamos, a este stack de herramientas que hemos propuesto. Y es una herramienta llamada Postman. Postman es una herramienta que me permite hacer peticiones a la web, a sitios en internet, a aplicaciones que yo mismo esté construyendo, que estén construyendo terceros. ¿Para qué utilizo Postman? En el caso nuestro, lo necesitamos para simular que existe una aplicación que nos quiere consumir, como el caso de la visualización en la aplicación web o en la aplicación móvil que les estaba comentando. Miren que el servidor que nosotros tenemos acá, levantado, nos da la posibilidad, dentro de su catálogo, de ir a esta URL, que es ds-query. ¿Qué tipo de método es el que voy a utilizar? Pues eso lo puedo verificar desde Fuseki en la información y puedo darme cuenta que es una obtención, que es un get. Entonces, para este query que vamos a lanzar desde Postman, desde esta aplicación que nos está simulando un externo, vamos a agregar un atributo que se llama query. Y ese atributo tiene como clave o como nombre query y como valor la consulta SparkQL, pero codificada. Nos perdió aquí la consulta que habíamos copiado, la tomamos de la web y la llevamos a este atributo. Esto lo que va a hacer es consultar el servidor de Fuseki diciéndole, vea, lo que me interesa que usted me entregue es una información relacionada con el query que le estoy lanzando. Ahora, vamos a enviar la solicitud. Y lo que vamos a hacer es variar, vamos a hacerla en una nueva, que hay unos datos que tenemos en caché. Vamos a lanzar la petición. Query en minúscula. Y miren que lo que vamos a lograr es que la consulta que estamos ingresando dentro del valor, ¿sí?, que está codificada, se la vamos a lanzar al servidor de Fuseki. El servidor de Fuseki va al archivo RDF y nos entrega los resultados en un formato que las aplicaciones puedan utilizar de manera más cómoda. Es decir, las aplicaciones externas no van a tener que utilizar ningún formato XML, ni ningún formato RDF, ni nada por el estilo. Lo que ellos van a poder utilizar es un formato JSON, ¿sí? Un formato como el que están viendo acá. Este es el resultado de la consulta que acabamos de lanzar. Y este contiene toda la información filtrada por la consulta que nosotros mismos hemos construido. Entonces miren que acá logramos probarla tanto directamente en el servidor de Fuseki, en la instancia que levantamos, como hacerlo desde una aplicación externa, ¿sí? Y acá tenemos los resultados. Podríamos probar con cualquier tipo de consulta y ahí nos va a responder.
Listo. Entonces, miren que con este proceso logramos descargar tanto un dataset o una serie de datasets de la plataforma de datos abiertos, llevarlo por todo un proceso de transformación y de vinculación de datos y permitir capacidades de explotación, tanto como consultar información desde un lenguaje como SparkQL hasta levantarlo o exponerlo al público a través de un servidor como Fuseki para que otras aplicaciones puedan utilizarlo exponiendo una serie de servicios. La idea es que nos cuenten qué preguntas tienen. La idea es que nos cuenten qué preguntas tienen y quedamos atentos a responder las diferentes dudas que ustedes puedan tener. Entonces damos paso a que nos comenten qué quieren saber, qué información quieren conocer de más. Entonces quedamos atentos a que nos comenten las dudas que tengan. Bueno, Luis Fernando Castillo. Discúlpeme. Hace un comentario, no estoy tan segura si es una consulta, y es: Protege permite cargar archivos RDF generados en Jena o crear directamente las relaciones conceptuales y exportarlos en formatos OWL. Es correcto. La herramienta Proteger lo que me permite es, a través de una aplicación con una interfaz gráfica, manipular tanto archivos RDF existentes o vocabularios, ontologías existentes, como crear desde cero mi propia ontología usando la herramienta gráfica. Bueno, al parecer no tenemos más inquietudes dentro del chat. Así que damos por terminada. Bueno, acá llegó otro mensaje. Vamos a revisar. No, al parecer no tenemos. Por favor, Daniel, ¿puedes dejar la última donde aparecen los correos electrónicos, por favor? Creo que sí. De igual forma, quedamos atentos a estos correos electrónicos. Si nos quieren escribir, si de alguna manera quieren contribuir a las herramientas en las que estamos trabajando para facilitar todo este proceso de transformación, quedamos atentos a los correos, a cualquier tipo de duda o información adicional que ustedes requieran o a preguntas que tengan. Bueno, queremos invitarlos. Próximamente vamos a tener un evento en Medellín. Bueno, les cuento en orden, mejor dicho. Este 22 de noviembre vamos a tener la última sesión de datos abiertos a datos abiertos enlazados. Y este 23 de noviembre vamos a tener para los que nos estaban conectando de Cali, para los que se estaban conectando de las regiones, vamos a tener un evento en Medellín y vamos a tener otro evento en Manizales. Estos dos son simultáneos. Inicia uno a las 9, los dos inician a las 9 de la mañana, y en la página www.datos.go.co está la información desplegada para que ustedes puedan acompañarnos y asistir tanto en Medellín como en Manizales a la capacitación que tendremos de LOD. Así que me despido, mil gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día, hasta luego.